Gracias. Bueno, listo, Jorge, adelante. Vale, gracias Raquel. Buenos días. La Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Centro de las Artes y la Cultura y el Cuerpo Académico de Arte, Imagen y Sonido, da la bienvenida a los trabajos colaborativos del segundo Coloquio Internacional de Arte, Imagen y Sonido en formato virtual. En esta edición agradecemos especialmente a las y el conferencista magistrales, Raquel Scheffer, Rosela Galindo, Youlia Akhmadeva y a Roberto de la Torre. También agradecemos el apoyo de la Maestría en Arte, del Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura, sede Aguascalientes, y la Universidad de las Artes por su apoyo y gestiones, así como el sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales de la Secretaría de la Cultura. Finalmente, al artista Pilar Ramos por el generoso uso de la imagen de la pieza pictórica Queremos y no queremos, que ha dado rostro a esta edición. La actividad que nos convoca es la conferencia magistral Miradas al Libro Arte, Narrativa, Poesía Visual y Memoria de la doctora Youlia Akhmadeva, de quien leeré una breve semblanza. La doctora nació en Rusia en 1971, desarrolló su carrera en México desde 1994, es artista visual, gestora, profesora e investigadora. Es maestra en artes plásticas, en arte gráfico, con mención honorífica de la Academia Nacional Rusa de Artes Plásticas en el Instituto Surikov en Moscú, Rusia. En 2008, en la Universidad Nacional Pedagógica de Moscú, obtiene el grado de doctor en Ciencias Pedagógicas en el área de Educación Artística a nivel superior. Desde 2001, es profesora e investigadora en la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Forma parte del núcleo académico básico del Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura y perfil PRODEP desde 2003. Ha impartido varios cursos, ponencias, conferencias sobre artes gráficas, didáctica de las artes visuales en México y fuera del país. Ha publicado los resultados de su investigación en torno a la edición contemporánea y libro arte como arte multi e interdisciplinario en los volúmenes arbitrados nacionales e internacionales. Es gestora, curadora y organizadora de proyectos expositivos y eventos académicos de gráfica contemporánea y libro arte en México y el extranjero. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores, emisión 2019. En su producción artística cuenta con 145 exposiciones colectivas y 15 individuales. Ha obtenido premios, menciones y reconocimientos en competencias internacionales y nacionales. Por ejemplo, el Encuentro Estatal de Pintura y Estampa Efraín Vargas 2020 en Morelia, el Concurso Internacional de Libros de Artista, el Premio de Adquisición en Grabado en el 15 Encuentro Estatal de Pintura y Estampa Efraín Vargas, el primer premio en el 11º Concurso Nacional de Grabado José Guadalupe Posada, que es un concurso más próximo a nosotros acá en Aguascalientes. Ha participado en distintas ferias internacionales. Su obra se encuentra en las colecciones, bibliotecas públicas y privadas de varios países y de varias universidades de prestigio como Stanford University, Yale, la Universidad de Nuevo México, el Center for Book Arts en Nueva York, el Museo Nacional de Estampa, el State Museum at Majdanek en Polonia, en China también. En fin, su trayectoria es vastísima y nos da mucho gusto contar en esta ocasión con la doctora Youlia Akhmadeva, a quien le doy la bienvenida y le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todo el público presente. Agradezco esta invitación al doctor Jorge Terrones. Agradezco a Universidad Autónoma de Aguascalientes por esta oportunidad. Mi oportunidad de compartir con ustedes desde la investigación, desde la práctica, lo que estoy haciendo con estudiantes a nivel de República Mexicana, y más que nada no es una dogmática charla, voy a compartir mientras sigo hablando, es una,
Compartir. Es una como ideas compartidas, como ideas que me gustaría que estaremos platicando después. Ustedes me pueden decir cuánto tiempo tengo para platicar y cuánto tengo para interactuar. Sí, tenemos alrededor de, no sé, 40 minutos, tal vez una hora, y un poco para preguntas y respuestas. Perfecto. ¿Me pueden confirmar si están viendo la pantalla? Sí, doctora. Ok, bueno, el tema de hoy que les voy a proponer son miradas al libro arte, narrativa, poesía visual y memoria. Son cosas, varios puntos que voy a transmitir o platicar. ¿Qué es este género? ¿Qué es este término? ¿Cómo se ubica? ¿Cómo se califica? ¿Cómo se colecciona? Etcétera. Entonces, me gustaría empezar con dos citas de las personas que admiro mucho, muy importantes, coleccionistas, artistas, investigadores y también docentes. Martha Elion, Libro de Artista es una obra realizada por un artista que ha pasado por un proceso en que ha desarrollado ideas y conceptos a partir de experiencias, vivencias a las cuales les da una solución plástica, estética o conceptual para transformarlas en obra de arte, un libro con mayúscula. Y de Bárbara Tettenbaum, libro a ser examinado elemento por elemento y luego resumido en el cerebro como un todo. Aquí ya vemos que es una obra compleja. Esta imagen y esta obra particular es muy icónica para mi propia producción y lo estoy enseñando en varias conferencias. Es una pieza de Louis Bourgeois que se llama Oda al Olvido. Ustedes conocen que es artista que vivió una larga vida, pasando 75 años en psicoterapia, hablando pues, de los sucesos, por los sucesos familiares que ha sucedido. Entonces es un libro textil que realizó durante muchos años usando retazos de sus sábanas, su ropa, bordando, escribiendo, bordando las imágenes texto no texto. En esta exposición en Bellas Artes de México que ha sucedido como hace 3 años, el libro fue expuesto de manera de políptico. Normalmente, como ven a la derecha, es un libro con botones totalmente unido, textil, impaginado, ¿no? En formato códex, que es página por página. Entonces aquí, memoria, objeto, guardar, plasmar y también generar una secuencia. ¿Qué sigue después de primera página? ¿Qué sigue? ¿Qué contiene las pastas o portadas en su caso? Libro arte o libro de artista, Artist Book, ocupa gran terreno como género artístico contemporáneo en la exploración visual y en el proceso creativo. No es un libro ilustrado, ni es un libro de arte, es un arte. Sigue la estructura secuencial de un libro en su amplio sentido, pero sirve al autor para presentar sus conceptos en forma cuando se involucran varias lecturas y es una simbiosis de múltiples combinaciones de distintos lenguajes y obviamente sistemas de comunicación con el público o espectador o lector su caso. Ocupa gran terreno como género artístico contemporáneo en la exploración visual y en el proceso creativo. Las posibilidades tipológicas, formales, conceptuales y técnicas de libros de artistas son muy variadas. Infinitas formas creativas hacerlos, aventurando a intento de clasificación, teniendo en cuenta cualquier propuesta, podría quedarse superada por su variedad o complejidad. A pesar de todo, el libro arte sigue siendo libro y las bibliotecas es un lugar idóneo para conservarlos, mostrarlos y consultarlos. Claro que en colecciones grandes de los museos también hay acervos de libros de artista o libros arte o ediciones contemporáneas. Para saber si es o no es, aquí cito a un artista investigador brasileño, Paulo Silveira, para determinar ¿qué es lo que tenemos?
Él afirmará su condición. Él se impondrá como tal. Él existe como excepción de forma inequívoca. Su página o no página devolverá la mirada. El gesto de abrir un libro es el gesto del libro, abrir los ojos y percibir. De tal manera lúdica que nosotros a veces, cuando acudimos a exposiciones y vemos un objeto, una obra artística frente de nosotros, no tenemos que pensar qué es y qué no es, a qué nos parece y no nos parece. Hay que abrir el corazón, el cerebro e entender. Entonces, en esta ponencia, en esta conferencia, me gustaría abarcar posibilidades tipológicas, conceptuales y técnicos de libros de artista que son muy variadas. Como reitero, infinitas formas creativas. Sí es necesario intentar clasificarlos, aunque cualquier propuesta queda siempre superada. Los libros pueden hacer con materiales y soportes temáticos los que artistas o sus autores quieren. Aquí es un ejemplo de libro colaborativo de artistas rusos, Pavel y Natalia Martinenko, que se llama Rukopashny Tanets, danza marcial de Rusia, hecho con papel reciclado. Es una historia efímera, donde habla de historia de amor que ellos inventaron, de un triángulo amoroso, y generan como guión, como una especie de novela en formato de libro arte. Uruguayo Clemente Padín, artista investigador, opina al respecto. Libro arte es fruto de dos instancias. Primero, cuando el autor se apropia del soporte libro, con su extensísima tradición cultural, difusión y divulgación, sobre todo los escritos, y luego los interviene y vulnera y irrumpe en la serena índole del soporte, convirtiéndolo en una obra de arte. ¿Cómo se originó el término? Eso de término, nombrar una tendencia, una corriente, una vertiente artística, es complicado. Entonces, en este caso, originalmente, término en francés, perdóname francés, libre de artiste, nace a partir de generar proyectos editoriales donde participan poetas, artistas, pero el autor o quien ingenia el producto final que produce en su taller, en su editorial, es editor, ¿no? Es diseñado y construido por un profesional, se involucra grabados, litografías, etc. Entonces, en este caso, tenemos un clásico ejemplo. Aquí tenemos Jazz Matisse, que sí está escrito por Matisse, pero producido en taller de Ambroise Vollard en Francia. Ambroise Vollard era un marchante que, aparte de vender obras de Picasso, Miro, Chagall, decidió que podría hacer unas ediciones de lujo para ofrecerlo a sus coleccionistas, donde invitaba artistas por trabajo de comisión y poetas a trabajar en estos volúmenes. Así nacen este término libres de pintor o libres de artistas. ¿Qué es el libro en su más amplio sentido? Es un objeto que despierta nuestros sentidos, propone experiencia íntima con el lector que va más allá del acto de lectura. Podría ser suave o áspero al tacto, tener olor, hasta ser perfumado. Sus páginas pueden producir un sonido casi musical al darles vuelta. Sentimos su forma, volumen, color, textura, diferentes elementos de composición. En este momento nos introducimos en un espacio, en un tiempo propio, muy íntimo, en una secuencia que deja algo atrás, que se hace presente en el momento actual y sigue su camino hacia el futuro. Claro, hablando del libro, pero esto lo podemos también proponer como para percibir una obra de arte. Esta conferencia está ilustrada con diferentes imágenes, diferentes ejemplos. No me voy a detener en ellos, pero es como para alterar un poco su atención, con una intención así malvada un poco. Entonces, antecedentes de historia del libro, que pasa a ser
atribuye libro de artista LibroArte. Buscar la transcendencia, necesidad de dejar vestigios del tiempo que nos ha tocado vivir, nuestras experiencias, libro como vehículo para transmitir las ideas, es medio de preservar algunos sucesos históricos, colectivos, personales, trascendencia, conocimiento para futuras generaciones, almacenar la información, prácticamente depositar, es un depositario de la memoria. Hablando de formatos de libros, por ejemplo, formato rollo, que nos heredamos de Egipto antiguo, donde la narrativa o secuencia de los sucesos se cuenta dibujada o escrita de manera horizontal, ¿no? Y se enrolla por papiro, porque de esta planta de tallo muy angosto solo podrían hacer libros en formato de rollo. Claro que también tenemos placas de barro de Babilonia, la piedra de Roma, el papiro y obviamente pergamino con los primeros incunables escritos en los monasterios, los libros que tenían que hacer monjes durante años, iluminándolos con acuarela, usando hoja de oro, son volúmenes que todos conocemos valiosos y son libros únicos, ¿no? Hasta que llegó papel de China. Y formatos tablilla, rollo, acordeón, ambos de papiro y pergamino, o códice. Códice es un libro tradicional, encuadernado, empaginado, que permite la lectura en secuencia espacio-temporal. De volúmenes que los mencioné, aquí tenemos una letra capital del libro de Columba, de Irlanda, de año 800. En pergamino. Aquí vamos a hacer un brinco grande por el tiempo que tenemos. Entonces pasamos, ¿cómo se genera el libro ilustrado? Ya vamos a ver que ya estamos con la imprenta, de tipos móviles. Antes las placas y los textos se grababan página completa. Después con Gutenberg se inventó el modo de letterpress, armar la página letra por letra, y obviamente se hizo boom. Culturalmente en la humanidad, históricamente, ya se propagó las ideas, ya fueron propagados los resultados, ya renacimiento, etcétera, etcétera. Entonces, para poder difundir y atraer el público a comprar los libros, siguen siendo caros, no tanto como antes, obviamente. Entonces invitan a los artistas grandes como Poussin, como Felipe de Champagne, Alberto Durero, que sí grababa sus placas, Poussin no. Entonces, editoriales hacen libros ilustrados, invitan a los artistas a colaborar con sus imágenes, hablando para llegar después en Francia a forma de portafolio que es libre de artista, formato libro. Aquí tenemos en novela alemana Fausto de Goethe, ilustrado por Jean Delacroix y editado. Aquí vemos muy tradicionalmente ilustración, página completa, al lado ilustración con el texto, se usaban tipos móviles. Este es un libro ilustrado. Artista no decide dónde, cómo poner. Es un contrato que se firmaba, cuántas viñetas, cuántas ilustraciones a medio página, cuántas ilustraciones a página completa. Artista aquí es un empleado de editorial para hacer ilustraciones. Es diferente con portafolios de libros de artista o libros de painters. Aquí tenemos Paul Eluard como poeta y Joan Miró como autor de imágenes en un portafolio litográfico. Incluso Voyard aconsejaba, bueno, proponía no coser estos folios, porque en caso de que un coleccionista adquiriendo este portafolio decide exponerlo enmarcado, lo podría hacer. No está roto doblez de la página, está muy ondulado y eso facilita esta posibilidad de exponer estos portafolios. No en todos los casos. Entonces, sería portafolio de editor como autor principal. En Rusia he encontrado casos de exposiciones donde exponen estas piezas de coleccionistas y le dicen que es libro de artista.
No es libro de artista porque el autor aquí es editor. El artista es participante del proyecto editorial. Perdono mi voz. Y aquí tenemos uno de los ejemplos de estos portafolios. Es obra del poeta francés Paul Verlaine, ilustrada con 108 litografías de Pierre Bonnard. ¿Qué vemos aquí? Ilustración invade el texto. Eso ya no importa. Las reglas del diseño editorial tradicional ya están rotos y lo vimos que no es cosido. Jazz de Matisse, a base de sus decoupage famosos, de papel recortado, sí escrito por Matisse. Eso podría ser un mixto producto entre el libro de artista, porque se editó con Ambroise Vollard, y también como libro de artista, porque Matisse ahí tuvo muchas decisiones. ¿Qué nos dejan las vanguardias? ¿Y cómo actúan las vanguardias con libro arte? Para hablar, pues vemos varios aspectos y antecedentes. El libro es visto a partir de arte conceptual y los movimientos subversivos y grupos underground en función de cualidades comunicativas. El libro como objeto tiene que ver con lo que significa el libro en la historia de la cultura. Se apropian del mismo, responde a interés presentar objetos artísticos que remitieron al libro como objeto. A principios del siglo XX es muy importante mencionar pictograma y logograma como caligrama, la primera función del lenguaje escrito en su búsqueda de trascendencia ha sido desplazada. El lenguaje a partir de este momento es concebido como sistema de signos visuales. Nada es nuevo bajo de este cielo. Claro, en siglo IV a.C., por Simias Rodas ya existían estos caligramas en Grecia antigua. Lo que hacen los vanguardistas es apropiarse de esto. Aquí tenemos los poemas de Apollinaire en sus caligramas visuales de 1914, donde la forma como está escrito tiene que ver con el contenido de propiamente el poema. El factor de tiempo es muy importante. Las artes dejan de ser plásticas en las vanguardias para convertirse en visuales, incluyendo videos, cine, etc. El tiempo se almacena en un objeto. ¿Qué hereda libro arte? De cubismo y futurismo. Juegan representar simultáneamente y consecutivamente la realidad en su secuencia temporal. Claro que después llega performance, arte-acción, mail art, videoinstalación, que todo esto tiene su producción o sus registros en forma de libros arte. Libro arte evidencia factor de tiempo visual y conceptual y presenta secuencia de espacios como evidencia de tiempo transcurrido o por transcurrir. Navegar por los diferentes escenarios es avanzar adelante o atrás constantemente. Aportaciones, primeramente es futurismo, claro. Desde Manifiesto Futurista, que introduce factor de tiempo en las prácticas artísticas y presenta visiones simultáneas en el mismo plano. Reflejo visual de emoción contenida en las palabras. Marinetti escribe y reconoce la fuerza expresiva de las palabras e intenta reforzarlas visualmente. Con esta revolución tipográfica y esta variedad multicolor de las letras, me propongo redoblar la fuerza expresiva de las palabras. Aquí tengo enseñar esto. Zang Dum Dum, poemas futuristas que se llaman Bombardeo y Balance de las Analogías. No hay alineamiento de texto, la palabra es caótica, su composición es totalmente visual y presenta el contenido del poema futurista. Futurista, estructura. Entonces, cada corriente aporta algo. Factor tiempo, manifiesto futurista, tipografía, reflejo visual de emoción y romper la estructura lineal de texto. Eso es lo concentrado. Obviamente collage que se hereda de cubismo. Apropiarse de imágenes, objetos y soportes no creadas ex profeso por el artista ya es posible. Uno de los ejemplos, Max Ernst, collage de una revista publicitaria. Este ya es más que visto y ahorita es totalmente normal.
Yo para generar mi propia obra podría utilizar imágenes, contextos, conceptos, textos de los demás. Es totalmente libre. Obviamente de las fuentes que tienen acceso copyleft. Movimiento Dada promulgaba lenguaje poético dominado al azar. Es lo que sale, ¿no? Instantáneo. Dadaísmo abre las puertas a las manifestaciones artísticas en cual la validez es una obra deja de depender de virtuosismo técnico de artista. No es escuela académica como está pintado, dibujado, obviamente con sustento de academia renacentista, que nosotros comprendemos bajo el concepto de educación formal. Ya no es que tan bonito, bello o estéticamente apreciable, es diferente. Todos los paradigmas en torno al concepto de creación artística pueden ser rotos en pos de la intencionalidad. Concepto de apropiacionismo que surge a partir del movimiento Dada será extensivo en campo de los libros de artista, libro-arte, permitiendo al artista tomar como base creativa un libro ya existente, intervenirlo, destrozarlo o transformarlo y presentarlo como obra de arte. Llegamos a Ready Made. Ready Made ahorita más adelante, de Marcel Duchamp. Aquí tenemos una instrucción como escribir o idear o generar un poema Dada por Tristan Tzara, poeta Dada francés de origen romano. Agarra un periódico, agarras unas tijeras, corta el periódico en un artículo de longitud que usted considera para su poema. Enseguida, con cuidado, cortan las palabras y forman pones en las bolsas estas palabras recortadas, sacudes la bolsa y empiezas a sacarlo uno por uno, pegando en tu soporte y ya es tu poema Dada hecho. Es una instrucción muy relajante para generar algo y es al azar completamente. Lo recomiendo mucho para prácticas con estudiantes. No, como soviética rusa, no puedo no mencionar lo que nos dejaron las vanguardias rusas soviéticas, cubofuturistas y constructivistas, en un periodo de 1900, podríamos decir hasta de 1910 hasta 1934, con llegada a dictadura de Stalin y apogeo del socialismo soviético. Figura importante es artista Ilyas Danevich, que trabaja con los futuristas en Rusia, después emigra a París y trabaja con Picasso y Chagall allá editando sus libros. Es Ilyas, y él que colabora y pasa, en esta época en Rusia, antes de Revolución de Octubre y después de Revolución de Octubre, era un panel de las ideas artistas que se compartían, que inventaban sus manifiestos, que trataban de actuar con el público, y era un hormigueo de las ideas y de las personas muy, muy importantes en la historia de arte, de poesía, de literatura. Entonces, para mencionar, eran constructivistas, rayonistas, futuristas, suprematistas rusos, poetas, artistas, diseñadores ya es concepto posterior, Vladimir Khlemnikov, Mikhail Larionov, Natalia Goncharova, Vladimir Mayakovsky, Alexander Rodchenko, Lisitsky. De la misma manera, Ilyas trabajó con Max Ernst y Pablo Picasso. Él inventó un lenguaje Zaum. Zaum, podríamos decir en Rusia, es un lenguaje que nadie entiende porque es exageradamente inteligente. Entonces, los libros de Ilyas es esto, donde el texto y mix de las tipografías, de los elementos tipográficos llega hacia lo absurdo, pero visualmente atractivo. La tendencia de los futuristas rusos, que se llamaban futuristas, pero al ruso, desde raíz de palabra ruso budjet, que es futuro, budgetlianes. Entonces aquí les quise poner que son muy versátiles en sus perfiles de producción. Artista y poeta, músico y pintor, artista y poeta, artista plástico,
y poeta también como Mayakovsky, obviamente hermanos Burliuk, y es epatage que ellos manifestaron hacia el público. Aquí tenemos una primera revista de futuristas de toda Rusia, ni más ni menos, con una esquina recortada, no alineado el texto, pero contiene toda la información. ¿Quién es editor? ¿Cómo se llama la revista? ¿Qué tendencia es? Y etcétera. Entonces, es Almanaj, revista de todos los futuristas de Rusia, 1910. Protagonismo, agresiva negación a los hechos anteriores, negar totalmente la academia y el arte anterior, hay que hacerlo nuevo, generar nuevo lenguaje en nuevo siglo con nuevas velocidades. Estamos a principios del siglo XX. Provocar al espectador, salir en la calle, acosar a la burguesía caminando, pintar la cara, vestirse llamativamente, gritar sus manifiestos en las calles, contarse en los cafés y hacer sus reuniones. Aquí están las páginas de esta revista, ven cómo está el texto y cómo está la imagen. La imagen es apropiarse de papel tapiz común y corriente con que se vestían los interiores de las casas. Y aquí para poesía visual o a futuro, de 1910 tenemos en el centro el poema futurista ruso, que tiene muchos subjetivos, muchos objetos, muchos sustantivos que el mismo lector puede elegir componiendo su poema al leerlo. Entonces, esto es muy importante, considero, en esta parte. ¿De dónde se radicaban estos raíces después de 1918? Con decreto de Lenin se junta Escuela de Diseño y Artes Aplicadas para el pueblo para generar y educar a los artistas que podrían hacer revolución en el nuevo país, que es URSS. La URSS es Unión de Países de Repúblicas Soviéticas Socialistas, en abreviación, y se genera esta institución, FUTEMAS, que posteriormente se llama FUTEIN. 100 años cumplió FUTEMAS y FUTEIN, tiene muchas coincidencias con la escuela Bauhaus, que en Occidente obviamente es más famosa. Por la Guerra Fría y por todo lo que sucedió en esta época, FUTEMAS FUTEIN no es muy conocido, pero pues ya van a salir artículos, y también festejó sus 100 años. Entonces, programas revolucionarios estaban basados para generar los instructores de arte para sociedad, rompiendo con la academia anterior. Albergar varios artistas, maestros y dirigentes de estos talleres. Imagínense una institución de arte donde Lisitsky, Malevich, Kandinsky y Rodchenko dan clases. Obviamente tenía que después generar la consecuencia de esto. Entonces, múltiples ediciones y producciones de libros artes tenían su origen en Revolución Rusa en octubre 17, y guiada por libertad expresiva total del futurismo. Aquí tenemos ejemplos del libro de poemas de Mayakovsky que diseñó Lisitsky. Por razones políticas, la URSS trataba de exponer en Occidente que hay libertad de expresión en muchas cosas. Este libro fue editado en Berlín por Lisitsky. Hay dos libros, Cuento de dos cuadrados, y este es para la voz, donde vemos, aquí está mi cursor, como cada capítulo o cada poema tiene su logotipo. Es el inicio del diseño gráfico, donde el libro es como un edificio arquitectónico sin instrucción del autor, editor, en este caso es el Lisitsky, podemos perder en ellos. Entonces, esa es una guía. Acordamos después nuestras agendas telefónicas en los años 80 y 90, donde con las letras del alfabeto podemos encontrar nuestros amigos anotados. Entonces, el Lisitsky, constructivista Lisitsky, artista multifacético, incluyó en libros la fotografía, texto como imagen, y siempre cuidando que era producto integral. Vio el libro no como objeto, sino como medio de transmitir algo. Los libros diseñados por Lisitsky tenían plena conciencia sobre la importancia de unificar cada una de sus partes.
Realizaba composiciones tipográficas donde letras poseen diferente peso visual. En sus composiciones encontramos las bases de diseño contemporáneo editorial. Estas son páginas de otro libro para niños, hablando de una revolución mundial donde cuadrado rojo vence cuadrado negro. Ese se llama Cuento de dos cuadrados. Este año, primera vez, se reeditó en Rusia este libro, después de tantos años, como ven. Entonces, aquí podemos analizar cómo es el texto, cómo son instrucciones, cómo es uso tipográfico, cómo es espacio que limita con línea delgada, contraversión de los elementos dentro del plano y cómo termina, ¿no? Citando a Unovis, Malevich y Vitebsk, que estaba él guiando y trabajando con él. Después de la obra de Lisitsky dentro del libro arte, desarrollan los juegos entre orden de palabras y letras para construir estructuras visuales, relacionando distintas tipografías que forman figuras. La importancia de espacio en blanco como parte de narrativa. Como decía Ulises Carrión, el perfecto libro de artista es un libro con páginas blancas. Estos otros ejemplos, libro organizado como edificio. Tiene mucho que ver de formación y de un ser, persona, artista, que transmite sus ideas. Él era arquitecto de formación, entonces el libro como un elemento arquitectónico con sus espacios es perfecto. Cada página como un cuarto. Puedes perderte si no recibes instrucciones y con una guía de laberinto por contenido. Llegando a Ready-Made, famoso en Europa, este producto de Marcel Duchamp lo atribuyen como libro de artista europeo, ¿no? Libro objeto. ¿Qué hizo Marcel Duchamp? Agarró sus notas, los puso en un contenedor y dijo, pues aquí está mi obra. Obviamente no decía, yo voy a hacer libro de artista o libro arte. Claro, este término ya nace después, en los 60, en los 80, con poesía concreta y con investigadores que publican sus aportaciones. Caja con 93 notas, fotografías y dibujos en varios papeles, fue editado varias veces. Es un éxito. Los museos se pelean por esta pieza. Bueno, la verdad no entiendo mucho por qué, pero bueno, es icónica en su sentido. Hablando otro brinco de tiempo, en época de los 70, las performances de Grupo Fluxos, sus colaboraciones con Joseph Beuys, Yoko Ono, en esta vez también sale al escenario, ellos hacen sus cajas registros de estas acciones. Está invitación, están instrucciones, están audio y video grabaciones, los postales, que sirvieron también para Mail Art varios, y esta es Caja Fluxos, también es nuestro antecedente directo. El movimiento conceptual emplea el libro como medio para transmitir las ideas. En varias fuentes se menciona el nacimiento del término en la época de los 60. Experta crítica francesa Anne-Marie Delacroix señala dos tendencias. Una, norteamericana, siendo mismísimo representante Edward Truska con sus 20 gasolineras, el libro en fotocopia, y por otro lado, corriente europea con Dieter Roth como máximo exponente. Hortensia Mínguez resume, éxito del libro arte desde la década de los 60 está totalmente relacionado con su idoneidad como estrategia de difusión y democratización del arte a un bajo coste y con su versatilidad creativa para alcanzar desde lo multimedia altas cotas de público y por ende a los postulados de época. ¿Qué hizo Edward Truska? Cruzó Estados Unidos de Oriente a Occidente, tomando fotos, registro de gasolinera donde se paraba su carro. Y editó el libro en forma de acordeón de tiras. Es un libro viaje. Y fue un boom. ¿Cómo un libro viaje? ¿Cómo es experiencia personal? ¿Y por qué libros si son imágenes puestos en una línea? Entonces, en este caso, Estados Unidos dice nosotros y Europa dice nosotros, ¿no? Entonces, nosotros con Roth, Europa Roth, y antes Marcel Duchamp, el libro contenedor,
Y aquí, Estados Unidos, Edward Ruska, 26 gasolineras de 63. Dieter Roth trabajaba mucho, libros, diarios, recortes, collage, y tiene grandes colecciones y es un artista icónico para los libros. También Onkawara, con libro conceptual, 1.000.000 de años. Y como vanguardias de poesía concreta, aquí tenemos como concentrado nueva forma de amplio concepto de arte, dejando atrás libro ilustrado, y el lector sí tenía que esforzarse para vivir esta experiencia intelectual. Aquí es una colección de literatura alemana de Dieter Roth. ¿Qué hizo Dieter Roth? Agarró libros más icónicos de literatura alemana como Goethe, Goethe, y los transformó en relleno, los destrozó, los transformó en relleno y llenó estos salchichas y así los expuso. Así, tal cual. Literatura salchicha, 1967. Mencionado Onkawara, donde en la exposición una persona leía números de existencia de humanidad, de 1.000.000 años de existencia de la humanidad. Todo en volúmenes como tipo sección amarilla, muchos volúmenes. Este autor joven, Brian Detmer, que ustedes pueden encontrar en Pinterest, picando Bookworks o libros intervenidos, lo que hace no es libro de artista que consideramos, son Bookworks porque es agarrar unos diccionarios técnicos, médicos, etcétera, de ingeniería, y recortar página por página estos elementos generando una pieza escultórica. Es una pieza objeto. El mensaje de artista no es mucho, es quitar, es transformar el libro en otra cosa, ¿no? Por eso es Bookworks. ¿Cómo es libro arte en México? ¿Cómo se relaciona México con estas tendencias? Lo que estaba diciendo en Rusia en esta recién visita, que somos afortunados. Tenemos nuestro Ulises Carrión con su Biblia, El nuevo arte de hacer libros. Y sucedió, bueno, por varias razones, terminó viviendo en Ámsterdam, colaborando con Grupo Fluxus, colaborando con Beauty Express. Y él hizo sus libros. ¿Es poeta? Sí. Poeta veracruzano. Genera una librería Other Books and So, donde recibe libros por mail, por correo, de Estados Unidos, de Europa, los vende. Es como antecedentes de tiendas de fanzines ahora. Pero hay que recordar, no había internet, no había comunicación. El correo era única comunicación y teléfono que era caro entre los grupos de artistas que generaban sus producciones y ediciones y querían compartirlos. Y de esto agradecemos mucho a Ulises Carrión. Y su manifiesto Nuevo Arte de Hacer Libros, pues es icónico. Aquí tenemos con páginas de libros, su fotografía, su retrato y unos extractos. ¿Qué es un libro? Un libro es una secuencia de espacios. Cada uno de estos espacios es percibido en un momento diferente. Libro también es secuencia de momentos. No es una caja de palabras, ni una bolsa de palabras, ni un portador de palabras. Un escritor, a opinión popular, no escribe libros. Escritor escribe textos. Y él quería hacer sus libros. Texto literario contenido en un libro ignora el hecho que el libro es una secuencia autónoma espacio-tiempo. Libro es una secuencia de espacio-tiempo. Y aquí está su publicación, cómo se puede leer, página no página, experimentaba mucho y últimamente en México se convirtió de moda porque Jumix expuso su exposición retrospectiva Querido lector no lea, que llegó de Sofía, del Museo Reina Sofía de Madrid. Esta exposición en Jumix detonó mucho. Sí hubo mucha resonancia, conferencias, videos, checan la página de Jumix y ahí hay y hay catálogo también, que es muy importante. El viejo arte, escritor escribe textos, el nuevo arte, escritor hace libros. Poesía concreta representa una alternativa a la poesía. Para leer el viejo arte es suficiente conocer el alfabeto.
Para leer el nuevo arte hay que entender libro como una estructura. ¿Qué es más significativo, libro o texto? ¿Qué es el primero, el huevo o gallina? El nuevo arte apela a la habilidad de cada hombre de poseer, comprender y crear signos y sistemas de signos. Entonces, editorial Viujas Press, después de 1968 y los sucesos trágicos en Tlatelolco, muchos artistas tuvieron que salir de México, entre cuales Felipe Ehrenberg y Marta Elion, pareja en este entonces, y hacer algo en extranjero. En Londres, o en las afueras de Londres, se funda Editorial Viujas Press, que está abierto con sus máquinas offset, tórcolos, elementos de imprenta, mimeógrafo, invitar a los artistas a producir sus libros. Ulises Carrión iba allá, se quedaba semanas produciendo sus libros, que ahorita son, están en colecciones de museos, en tienda Fundación Printed Matter en Nueva York, y esto es lo que México hace directamente entre los sucesos de aquellos de los 70. Se edita revista Schmack, muchos artistas colaboran, en Europa suena, Viujas Press suena. Los libros que se produjeron en esta temporada se encuentran ahorita en el fondo en el Centro de Documentación Arqueya de MUAC, donados o comprados a Felipe Ehrenberg, y creo que sí se pueden consultarse. Ya pasaron por proceso de restauración y eso me dijeron, todavía me falta esta visita. Esa es la exposición donde se expusieron estos libros. En 2012 en MUAC hubo una muestra, circuito abierto, donde curada por Marta Elion y Magali Lara, ellos pusieron por el trabajo de Viujas Press, editado por Ulises Carrión, y la producción de los editoriales jóvenes mexicanos que se aparecieron con regreso Carrión, Ehrenberg, de Felipe Ehrenberg. Y aquí tenemos la publicación Artist Book de Marta Elion, que tiene 2 volúmenes sobre libro de artista mexicano, primera exposición que se realizó en Oaxaca en principios de los 90, y otro volumen dedicado 100% a Ulises Carrión. Esa es la información sobre esta exposición. Había conferencias, no hay catálogo, pero la museografía estaba increíble. Estos son volumen de Marta Elion. Esta es la tienda de Ulises Carrión en Ámsterdam, Other Books and So. Felipe y Marta está todavía en México, y Felipe Ehrenberg en su taller. Él regresa a México en 1974 y despierta gran interés. México en 74 no era ambiente europeo artístico de los grupos, de los manifiestos, de los movimientos. Entonces, tenía que hacer algo, empieza a impartir talleres por toda la República Mexicana, y así aparecen editoriales independientes en La Condesa, Colonia Roma, como La Cocina Ediciones, y Ani Picañez, Gabriel Macotela. Y a su vez, estos editoriales fueron semillero de ideas y proporcionaron a grupos y colectivos posibilidades técnicas de reproducir a gran escala pequeños libros y revistas independientes. Yani Picañez, en paz descanse, gran artista y increíble, con su producción íntima de memorias, Introducir arte a objeto, con un libro que les recomiendo mucho, reeditado por... se me escapó, nueva editorial, Viaje en Zeppelin, que es un libro íntimo y muy icónico para historia del libro de artista mexicano. Aquí está presente. Este es un libro que editó ella misma en 100 ejemplares, Viaje en Zeppelin, y ahorita fue reeditado por otra editorial independiente. Esto de cuando historia íntima, personal y familiar analiza y presenta la experiencia del artista que vivió este suceso, respaldado por las notas periodísticas, lo que sucedió es que Zeppelin, que viajó, que trajo su familia de Alemania
a Estados Unidos, al momento de aterrizar en New Jersey se explotó. Entonces, creo que su abuelo pudo salvar sus dos tías, aventándolos por la ventana. Entonces, ella genera este libro. Le recomiendo mucho. Lloré cuando primera vez lo vi, lo adquirí en segunda edición y es increíble. Idea, concepto, contenido, forma, contenedor, todo es libro arte. No tiene un solo origen, no tiene una sola manera de operar, no tiene una sola manera de conceptualizar o interpretarse. No tiene una sola forma de producirse. Mira este libro. Otra investigadora artista muy importante actualmente publica mucho sobre género, sobre registros, sobre enlace científico hacia el libro y su idea, es Joanna Drucker. Y ella, aquí la cito, libros son un género singular, en última instancia género que trata sobre sí mismo, sobre su propia forma y tradición, como de cualquier forma de actividad artística. El fin de este proyecto, investigar libros que sean, bueno, habla de un proyecto propio y se atraviesa, interacciona las fronteras y límites. Adquiere su propia definición como idea y como forma. Joanna Drucker. Clasificar. Llegamos a parte difícil y divertida. ¿Cómo se clasifica el libro de artista? Okay. Yo soy bibliotecaria, yo soy universitario, yo dirijo un proyecto de investigación o de titulación. Hay que entrar a esta materia. El artista ahorita, el artista del libro arte, sí preocupa cómo se va a nombrar, cómo se va a presentar su libro en un espacio virtual, físico, y cómo se va a nombrar, ¿no? Cómo se va a entender el público. Ahorita no es suficiente que lo vea, también hay que leer la ficha, hay que leer por qué sucedió, la historia, etc. Mercadotecnia total. Se puede catalogar o clasificar por autoría, por relación imagen-texto, por lenguaje literario, por texto-imagen, por tiraje, por forma o por técnica. ¿Cómo está hecho? ¿Qué sucedió? En 1980, el bibliotecario o director de la biblioteca de MoMA, del Museo Modern Art en New York, Cliff Philpott, que tuvo en sus manos mucha producción de estos volúmenes, dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a catalogarlo? Necesito armar la colección de MoMA. Entonces, intentó compilar una taxonomía que incluye experimentaciones desde revistas, ensambles, antologías, biografías, autobiografías, escritos, diarios, manifiestos, etc. Álbums, libros de bocetos, historietas, inventarios, elaborados desde técnicas únicas de dibujo hasta editables de estampa, serigrafía, ilustración, recopilaciones de fax, de correos, etc. Otros autores hasta añadieron sus libros de viaje, libros intervenidos, agendas y libros en blanco. Entonces genera esta famosa estructura donde se encuentra, esta es parte, donde se encuentran libros de arte. Hay books, hay visual, hay verbo visual, hay verbal, hay trabajo de libro como objetos, etc. Entonces, esta estructura publicada, sabemos que si no se publica, no se ha dicho. Diagram Art Forum número 9, 1982. Y de ahí partimos. Forma, producción, cantidad de autores, libro táctil, manuscrito, soporte, objeto, escultura, acción. No me voy a detener en esta tabla, es un intento. Por eso es una propuesta y queda obsoleta. Obsoleta porque, ¿cómo catalogas, por ejemplo, este libro? Es una pieza y se abre y hay juego, y hay instrucciones, hay registros, hay objetos reales. ¿Dónde lo pones? ¿En la biblioteca o en un museo? Todo esto son preguntas abiertas. Me gusta mucho la propuesta de artista investigadora de Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, mexicana, pero valenciana de origen, Hortensia Mínguez, que ella determina catalogar los libros, o por lo menos ubicarlos por método y tema de producción. Arquitecto que se lleva al límite concepción del libro muy meticulosamente.
arreglando la información para llegar a la parte más mínima. Guasón siempre se burla del libro ridiculizando su concepto. Replicante es los que se basan en las obras de los demás para hacer una réplica o se apropian de una idea que ya estaba pensada y sugerida en su momento. Acumuladoras. Manera de recolectar y coleccionar los momentos, objetos, notas. Sus obras presentan rasgos de figuras secuenciales y producen libros tipo archivo. Libro, arte y archivo es un tema aparte muy interesante. Hay unas aportaciones de investigación en el libro de Ana María Guasch, lo recomiendo mucho, arte y archivo, y ahí también hay unos ejemplos de Christian Boltanski, que son producciones que podemos relacionarlos con libro arte. Y relojeros, quienes hacen énfasis en el tiempo pasado, presente a futuro de las cuestiones sociales y personales. Claro, es una propuesta y los libros y las producciones pueden ser mixtos. Yo me adopto ahí. ¿Qué sucede, no? Centros de grupos de investigación y acervos. Universidades que trabajan este tema producen, hacen exposiciones y obviamente publicaciones. En España, Universidad Politécnica de Valencia, de Barcelona, Universidad Complutense de Madrid. Y en Estados Unidos, todas universidades particulares y de gobierno tienen colección de libros de artista, porque es un tema muy importante. Hay acervos y los estudiantes para hacer sus proyectos, investigadores, hacer sus investigaciones, van a estas colecciones. Uno de los más importantes es Stanford University Library, Yale University, North Carolina University, Austin, Texas, aparte de las Bibliotecas Nacional de Washington, etc. En México, LIA, el libro de artista, internacional artista, que tuvo 3 ediciones de concurso y coloquios y simposios, ya se cerró. Pero tiene gran colección, es Mónica Cárdenas. Ya mencionado Centro de Documentación Arquea de MUAC y Biblioteca Nacional UNAM está como con pinzas viendo que el libro arte contemporánea es digno armar esta colección o no, pero tiene muchas publicaciones también. Y diferencias y líneas marcadas. Si ustedes consultan en la red estas publicaciones, estas colecciones y sus acervos, van a ver que vertientes visuales y conceptuales entre varios países, por obvias razones, son diferentes, ¿no? Podemos ubicar libro arte ruso, libro arte español, libro arte mexicano y libro arte producido en Estados Unidos. De acuerdo a la situación económica, social, problemáticas que vive cada país, es un indicador lo que se produce, lo que se hace y lo que sucede. Libros y manifiestos, feminismo, Black Lives Matter, todo esto se relaciona con producción actual. Libro, artistas, investigadores, UNAM, varios que pude rescatar trabajando con ellos, comunicándose con ellos, leyéndolos, adquiriendo las publicaciones, todo esto es como cuadro compilación. Las publicaciones más que puntos de partida sobre el género y inspiración y creatividad rebasa ampliamente cualquier marco en el que se las intenta escribir. De Viviana Crespo. Y aquí voy a pasar, ¿cómo voy de tiempo, doctor? Bien, bien, doctora. Yo creo que otros 8 minutos. Perfecto, me cabe. Vale. Eventos, ferias y concursos que suceden. La más importante, que fue cancelada por la pandemia el año pasado, está programada para mayo 22. Richmond, California, Codex. Codex es un simposio de Bookfire que reúne hasta 300 artistas del mundo que producen libros de artista. Ir, participar ahí, ver y comunicar es como, pues es la máxima experiencia que puede ser uno. Es California, vuelas a San Francisco, Oakland y San José.
En primera Bienal Universitaria de Arte y Diseño UNAM, hace años, también hubo categoría Libros Arte, porque Daniel Manzano, doctor Daniel Manzano, fundador del Laboratorio de Libros Alternativos, sí generó esto, siendo director de la FAD. Este es evento interno que hicimos hace años de nuestro cuerpo académico, invitando a público a las actividades, publicaciones. Famosa folio del día que mencionó de Jalisco Guadalajara, eran 3 ediciones, primera, segunda y tercera. Mira cómo se llaman exposiciones del libro, favor de tocar, porque percepción del espectador cuando lo tocas este libro, obviamente con cuidado, con guantes, no es lo mismo verlo bajo de un capelo. Seminarios de Instituto Nacional de Bibliología, fue invitada. Feria simultánea, lo compartimos en las redes, videos en vivo, exposiciones simultáneas entre 5 países, por eso se llamaba 5 sedes. Era una iniciativa privada de Red Libro de Artista Español, con Jim Lorena y Emilio Antón. Y esto es lo que nosotros presentamos en Michoacán, ¿no? Exposición. Cabe mencionar que descubrimos tristemente que no tenemos mucho público. Se involucraron estudiantes en los talleres, invitamos artistas de México, hicimos conferencias, feria de venta, nos prestaron espacio en ex colegio jesuita en Pátzcuaro, en Morelia en la biblioteca de Clavijero, generamos nuestra página donde está acervo de nuestra universidad, pero el público en general es un labor que hay que hacer, ¿no? Acercar al público es lo primordial, a ver cómo nos va en la pandemia. MUAC hacía paralelamente muestra de libros de artista bajo de convocatoria, creo que fueron 6 ya, mientras que en el patio de MUAC estaba la Feria del Libro de la Rosa de UNAM, había un espacio de unas mesas donde artistas podrían presentar, antes solo presentar, no sé ahorita si pueden vender sus producciones. Esta feria de Madrid también se cerró, participamos colocando las piezas en espacios públicos como consultorios médicos, tiendas de productos de arte y diseño. Fue muy enriquecedor, pero lamentablemente pues estos eventos necesitan inyecciones de presupuesto, más que libros. Esta es la feria, muchísimo público, poco comprador, pero público muchísimo. En España sí se interesaban en esto más que en México. Hicimos exposición en Rusia con los productos de nuestros estudiantes y los estudiantes rusos, con los talleres impartidos. Está, y esperamos que sigue, curada con Antonio Guerra, artista editor, Máxima Expresión. Desde hace 3 momentos están exponiendo en Biblioteca, ¿cómo se llama? Biblioteca de México en la Ciudadela. Es una exposición de libros intervenidos, proyecto de la Universidad Politécnica de Valencia que nos invitaron y ya salió catálogo, lo estamos esperando. Va lento pero seguro, muy bellas ediciones siempre de Valencia. Proyecto de Banxico, que entregando materia prima como refines y maculatura a los artistas, fueron generados libros de artista que forman ya parte de colección Banco de México Nacional. Eventos de traspatio en Morelia que también abarcan este tema de ediciones editoriales independientes. Impact Internacional Global Conference of Graphic Arts, donde también tocan tema de libro arte, Artist Book. Y para concluir, es una obra de universal, multidisciplinaria y interdisciplinaria, sin límite alguno, con el mar de posibilidades dentro de su producción. Permite jugar con el tiempo, espacio, contiene varios modos de lectura y percepción, tanto para su autor como para público en su percepción. Libro, bibliografía básica, libro, poemas. En exposición reciente mía, sacamos las frases del libro instalación hacia las paredes. Esto da muchas más posibilidades de involucrar al público.
Las rocas grises en tiempos frágiles de la vida, el lago de plomo, lago de mi tristeza. Referencias de la web, que les pongo a su disposición, y libros cartoneras, que es otro tema aparte, Latinoamérica muy importante, y este es libro de instalación. Tiempo se detuvo en mi piedra, lava ardiente se congeló en el tiempo. Estos poemas, estilo haiku, escritos simultáneamente en los listones de las lluvias, de las nubes con las palabras, bajan estos poemas a las piedras con las palabras. Esta pieza fue ideada durante la pandemia, tardó 2 años de concebirse, fue expuesta en Palacio Clavijero y es un libro de instalación. Otras cosas del libro de instalación. Estos son Special Collection y bibliotecas universitarios, los links que pueden también ustedes ver. Muy pocos tienen imágenes, pero por lo menos para trabajos de investigación son bien escritos, autores, procedencia, etcétera, descripción de los artículos. Y aquí tienen mis correos, datos, me pueden escribir. También tenemos acervo de universidad, también lo pueden mandar aparte. Y muchísimas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, doctora, por su interesantísima conferencia, donde nos expone histórica, artística y taxonómicamente el libro arte. Tenemos un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Entonces, bueno, abrimos esta parte de nuestra actividad. Gracias. Bueno, mientras se animan, yo tengo por ahí una cosita muy breve tal vez. No sé si haya ejemplos de libros de artista hechos a partir de libros de artista, como una categoría de meta libro artística. Bueno, yo creo que sí hay que buscar, por ejemplo, hablando de Duchamp, Vicente Rojo hizo el libro a partir del libro de Duchamp y diseñó este libro. Hay que buscarlo, no lo tengo en mi presentación, pero te lo mando por correo, doctor. Es muy importante, también está en Arquea, donde él transforma, entonces podemos decir que es un clásico ejemplo. Vicente Rojo, palabras de Octavio Paz, porque Octavio Paz escribió sobre el libro de Duchamp, La caja verde de Duchamp, entonces sí existe esta posibilidad, eso es lo más clásico, lo que me viene a la mente. Claro, como no hay límites, lo podemos hacer. Y es bellísimo el libro de Vicente Rojo sobre caja verde de Duchamp, sobre Duchamp en sí, el concepto, el rendimiento, etc. Incluye citas de Octavio Paz, entonces sí, esto sí hay. Aquí, creo que en chat ahí veo algo, no sé si quién escribió o era esta pregunta. Yo no lo tengo. A ver, hola, buenos días a todos. No, es buenos días, no es, ya, saludos. Ya, perdón, sí. Sumamente interesante. La pregunta a la doctora Raquel Mercado dice que es sumamente interesante la conferencia y agrega, me interesa preguntar respecto a la catalogación de Hortensia Mínguez, si la metodología está basada en personajes conceptuales, guasón, relojero, replicantes. Le dejo aquí mi correo. Hay un artículo, no sé si publicado en Ridalic o sobre esto. No me acuerdo, creo que sí pone unos ejemplos. Le mando este artículo en PDF o link, ¿sí? Solo por favor, Raquel, no, ¿quién puso esto? Sí, la doctora Raquel. La doctora Raquel, que si me puede dirigir a este correo o compartir incluso, y yo le mando este artículo de doctora Hortensia Mínguez, ¿sí? Sí, hay ejemplos, es sumamente resulta que como los historiadores de arte no nos prestaban mucha atención, nosotros artistas, investigadores, es un fenómeno, yo creo que mexicano, porque en Rusia están bastante separados, artistas producen, historiadores escriben. Aquí nosotros
volvimos investigadores, educadores, gestores y curadores de las exposiciones, porque si no, no nos entendemos. Entonces, hay una brecha entre historiadores y teóricos de arte sobre el libro de artista. Entonces, Hortensia Mínguez es doctora, investigadora y artista. Entonces, ella, a base de estas experiencias y todo el material que nos encontramos, propone esta división. Y obviamente, si tú propones algo, hay que publicarlo indexado y así ya se propaga la idea, ¿no? Así funciona en el mundo. Entonces... tenemos aquí a Sandra Barros, quien tiene la palabra. Muy bien. Muchas Sandra. gracias. Buenas tardes y gracias por la presentación muy interesante. Yo me preguntaba sobre la democratización del libro de artista. Si en estas exposiciones las personas los pueden usar y jugar con ellos, el maltrato que pueden tener, ¿cómo se maneja? ¿Hay reediciones? ¿Hay restauraciones? Si un libro de artista se daña, ¿se puede volver a hacer o se pueden hacer varios o solamente se considera como el libro como único y como pieza individual? Muchísimas gracias, Sandra, por su pregunta. Todo depende. Por ejemplo, hay artistas que hicieron, haz de cuenta, vamos a hablar de presupuestos. Presupuesto para producir un libro encuadernado en cuero, editado con agua fuerte, en papel de algodón, que despliega, que todo. Si lo pones al público, tócalo, lo destrozas. Entonces se expone bajo de capelo y la opción ahí es poner en iPad. Por ejemplo, podría ser con audífonos o sin audífonos, como recorrido de este libro. Por ejemplo, en mi exposición, que le invito ahí en la última página del canal de YouTube, para exposición en la pandemia de 6 libros que expuse, incluso las bitácoras, tuve que generar videos de cada uno, donde platico de procesos, de conceptos, y donde página por página se ve el libro. Entonces, así de tal manera, si el libro es costoso, el libro es único y no quieres que sea destrozado, lo pones bajo capelo y al lado está la pantalla. Así fue exposición y funcionó. En caso de que sí es un zine, es una fotocopia, es un, ¿cómo se llama? De Mónica Myers, tendedero, donde el público se involucra escribiendo sus experiencias. También Yoko Ono hizo una instalación sobre violencia en Museo en México, ¿cómo se llama? En el centro. Es que el COVID no, mi memoria, se me fue. Bueno, entonces hay un libro de instalación donde el público tiene que escribir, tiene que involucrarse, tiene sus instrucciones y es coautor de la pieza. Obviamente hay interacción. Todo depende de la intención de artista, de curador, del proyecto y de misma pieza. O son muchos cines y producciones tan baratas y tú quieres que el público interviene incluso físicamente en la pieza, lo pones. Y estamos todos abiertos a cualquier cosa. Tiene que ser democrático. Los libros que se generan, los colectivos gráficos en las comunidades, editando con la comunidad los libros en idiomas originarios, involucrando jóvenes y los sabios de estas comunidades, otomí, ñañú, nahuas, mexicas. Estos libros ya existen, son democráticos. Cada uno de los participantes recibe este libro y para algunos es el único libro que tiene en casa. Así, tristemente, la realidad mexicana. Entonces, estos libros son democráticos. Claro que si los vas a exponer en una comunidad, vas a dejar que la gente lo lea y lo ojea. Entonces, la respuesta en corto es depende. Y hay muchas posibilidades y son infinitas. Entonces, cuando es caro, el video es muy, muy versátil para comunicarlo. Cuando es económico, lo puedes consultar, puedes poner guantes. Yo en mis exposiciones tengo libros al aire con guantes y hay una etiqueta que dice favor de ponerlo y la gente lo ojea. En pandemia estas estrategias cambiaron, claro. Una gente no quiere tocar porque pues el virus, etcétera, pero hay guantes o el video al lado, es una única opción. Y bueno, eso es la respuesta.
¿Y qué más? Aquí hay muchos. ¿Me pueden ayudar a leer? Sí, hay muchos comentarios felicitándola, doctora. Creo que tenemos poquito tiempo y no creo que se puedan contestar todas las ¿Me lo preguntas, pueden hacer? pero se las puedo enviar Por y favor, sí. puede haber un diálogo extra conferencia, ¿no? Sin embargo, está aquí una pregunta desde hace ratito y me gustaría retomarla del doctor Armando Andrade. Dice lo siguiente: ¿podría ahondar en las modalidades de escritura que se han desarrollado en el libro arte en México? Y desde luego le manda su saludo y le dice que es un excelente conferencista. No soy muchas gracias, doctor Armando. Modalidades de escritura. Sabemos que Octavio Paz colaboró con Ulises Carrión en Beauty Express cuando estaba en España y tenemos libros de Octavio Paz de poemas, poesía concreta, así muy específica. Era su como probadita hacia allá, así como catalogar, ahondar. No me considero especialista, pero bueno, a veces llega información y se reestructura. Y del libro, hablando de escritura, si yo escribo mi texto dentro de mi libro, ¿podría ser que yo aporto algo a escritura mexicana? Yo creo que no, porque el artista escritor es otro momento de analizar y muchos escriben y muchos temen exponerlo. Entonces, estos aspectos hay que analizar, eso se hace falta, ¿no? Yo decidí atrever, y además en español, ruso, que nunca estudié español especialmente, entonces, sí, mi poesía, y como ya es poesía concreta, podría faltar artículos, podría faltar signos de puntuación, porque es lo mío, ¿no? No pretendo ser escritora, pero si a mi discurso visual esto hace falta, lo voy a incluir. Y muchos artistas siguen esta lógica, ¿no? Muy bien. Por desgracia, tenemos que concluir aquí porque ya tenemos próxima otra actividad. Pero bueno, otra vez, muchas felicidades, doctora. Ha sido un privilegio escucharla. Muchas gracias por su interés. Y Bitácora sí es un libro arte, ¿eh? Depende. Y podría ser que le haces tema y todo. Sí se puede, es otro tema aparte. Alguien preguntó de la Bitácora. Sí. Ahorita le paso. Sí, muchísimas gracias a mi correo y cualquiera puede escribir a mi correo, yo contesto y búscame en redes sociales, también contesto, es otra labor que tenemos que hacer. Muchísimas gracias por sus preguntas, encantada y un gusto y gracias por la invitación, doctor Jorge y Raquel por organizar todo. Esta ponencia, ay, se me olvidó, esta ponencia fue realizada gracias a contribución de Social Enlace PIX dentro del programa del Sistema Nacional de Creadores FONCA. Es muy importante anunciar esto. Gracias a este apoyo de beca pudimos hacer esta conferencia. Muchas gracias. Y hay que hacer reporte de enlace. Sí, muchas gracias, doctora. Gracias. Bueno, entonces voy a salir con su permiso. Les agradezco mucho nuevamente. Mándame todo al correo, preguntas, les contesto con gusto. Gracias.